Ayrshire rojo sueco, una alternativa de producción lechera. La raza Ayrshire es originaria de Escocia, en la parte norte de la Gran Bretaña. Se desarrolló en el siglo XVIII en el condado de Earl. Esta zona es fría, lluviosa y de terrenos difíciles, aspectos que le ayudaron a desarrollar fortaleza y rusticidad. Se afirma que esta raza fue el resultado de varios cruces nativos del Reino Unido como el Shorthorn y el West Highland. Aunque no ha tenido mucha difusión, la raza Ayrshire se encuentra en países como Australia, Finlandia, Rusia, Kenia, Colombia y los hatos más grandes están en Estados Unidos de América y Canadá. La raza Ayrshire es considerada una pastoreadora por excelencia. Su talla media y sus excelentes patas y aplomos le han permitido recorrer distancias en busca de alimento. Además de esto, son animales que son muy eficientes en la conversión del alimento. Ahora, ¿cuál es la raza bovina rojo sueco? El rojo sueco es originario en el Ayrshire escocés, que llegó a Suecia a principios del siglo XIX y se mezcló con las razas nativas que eran el rojo sueco y con algo del Shorthorn lechero. De tal suerte que a principios del siglo XX las dos razas dominantes en Suecia eran la rojo sueca y la Ayrshire. Y en un momento dado decidieron fusionarlas en una sola, en 1914 me parece. Se decidió por una sola raza. Cuando entró el rojo sueco, permitió abrir las líneas genéticas y permitió, con el sistema de selección de los suecos, que se enfocaba a los rasgos de salud, que son facilidad de parto, fertilidad, resistencia genética a mastitis, que es uno de los pilares y los bastiones de la raza, la salud de las pezuñas y la longevidad, permitió hacer animales funcionales y rentables en la finca, animales que parezcan casi invisibles. Casi invisibles, ¿por qué? Porque son buenos productores de leche, con buenos sólidos, pero que requieren muy poco manejo y muy poco cuidado. Son animales que muy pocas veces se nos enferman de enfermedades podales, ¿sí? Hay muy poca atención para estos animales en estos aspectos. A continuación, conozcamos las características fenotípicas más destacables de la raza Ayrshire rojo sueco. Este es un animal que, como ustedes lo pueden apreciar, comparándolo con el animal que tenemos adelante, es un animal no tan anguloso, lo que no quiere decir que no sea un animal muy productor de leche. Era un paradigma que se tenía, que el animal, para que produjera leche tenía que conservar las cuñas lecheras. Con el rojo sueco, digamos que se rompió un poquito ese esquema. Son animales de mejor estados cárnicos, pero que igual producen muy buena volumen y calidad de la leche. Los suecos se caracterizaron por producir vacas funcionales y rentables, vacas de extraordinarias patas, como los pueden ver en estos animales, vacas de muy buenos sistemas mamarios y con una profundidad bastante buena también. El animal que tenemos aquí inmediatamente aquí adelante es un animal, como ustedes ven, más profundo, más anguloso, de menor estado corporal. Las vacas son más descarnadas, si se quiere llamar, son más femeninas, el cuello es un cuello más largo, más descarnado, pero que igual conserva las características pues, funcionales de la raza. Extraordinario sistema mamario, que ustedes pueden ver, la ubera es bastante ancha, bastante alta, una colocación de pezones ideal, que son las características de la raza. Entonces aquí tenemos las dos comparaciones de lo que es un animal 100% Ayrshire, ¿no? Y lo que es un animal media sangre Ayrshire por rojo sueco. La raza Ayrshire llegó a Colombia en el año de 1910 gracias a la familia Ospina. Inicialmente se estableció en Antioquia y posteriormente se formaron hatos en todos los departamentos de clima frío, medio y cálido del país. Muchos ganaderos la vieron como una alta productora de leche y se enamoraron de las bondades de la raza. Yo soy médico veterinario y tenía de esas ilusiones casi que de juventud, de importar una nueva raza a Colombia que fuera productiva, que fuera resistente, que tuviera condiciones para Colombia. En alguna ocasión me invitaron a Canadá a una feria, en la Royal Winter Fair, unos amigos que desconocían de ganado. Allí redescubrí la Ayrshire. Y después de estudiar sus características y sus condiciones para la época, decidí que era la raza para traer.
Hace 25 años Felipe comenzó a trabajar con la raza Ayrshire rojo sueco. Poco a poco ha ido creciendo y en la actualidad cuenta con alta tecnología que lo posiciona como uno de los hatos más importantes de esta raza en Colombia. Ordeñamos 3 veces porque un día descubrimos que las vacas a mediodía, las ubres no les cabía la leche. Yo siempre había pensado, el día que tenga un grupo de vacas que den mucha leche, comienzo el ordeño 3 veces al día. De esto llevo ya creo que llevo como 15 años haciendo el ordeño 3 veces al día. Eso ha servido para que algunos ganaderos hagan esa experiencia. No es fácil los 3 ordeños, depende de la finca, depende de las instalaciones, depende de la ubicación del equipo de ordeño. No todo el mundo puede hacer 3 ordeños. Esta raza roja sueca y Ayrshire son magníficas productoras de sólidos totales, es decir, altos contenidos en la leche de proteína y grasa. Pero para que eso se dé, tenemos que complementar con una magnífica dieta suministrada a la vaca. La otra parte que es muy importante es el bienestar animal. No es suficiente tampoco tener las vacas de cualquier manera. Hoy por hoy en el mundo el bienestar animal se está teniendo como una opción de rentabilidad para los animales. Y si nosotros complementamos una buena genética con una magnífica dieta y con un buen manejo de los animales, seguramente vamos a tener unos animales de muy altas producciones, tanto de volumen de litros de leche como de sólidos totales. Para que un hato ganadero funcione adecuadamente y sea próspero, también es indispensable que sus trabajadores sean personas comprometidas y que tengan cariño y respeto por sus labores. A diario pues uno sabe que tiene una responsabilidad y que debe hacerlo y cumplirle. Pues yo creo que lo más importante es la constancia, ¿no? De estar día a día pendiente tanto de los pastos, porque de eso depende también mi bienestar, ¿sí? Tanto el de la finca como el mío, porque yo me estoy beneficiando como trabajador, porque es mi trabajo. Las jornadas de ordeño en esta empresa ganadera son intensivas. La primera comienza cerca de las 4 de la mañana, la segunda a las 11:30 y la tercera de 4:30 a 5 de la tarde. Además cuenta con un sistema de ordeño especial que ayuda a mejorar los parámetros productivos y de calidad. Pero antes del ordeño, nada mejor que unos minutos de confort y relajación para las vacas. Este es un cepillo rascador que comienza a girar circularmente cuando entra en contacto con el animal, brindándole una estimulación sobre la piel, que como es notable, brinda satisfacción y felicidad. Ellas podrían pasar allí todo el día. Cuando el animal ingresa, pues se realiza el proceso de ordeño de manera rutinaria, de manera normal. Hay un despunte, hay un presellado, una limpieza y se procede a poner la pezonera del equipo de ordeño como tal. Cuando la pezonera se retira, el operario viene y hace el proceso de sellado y la apertura de las puertas es automática, el animal sale ya normalmente a su potrero. Las buenas prácticas de ordeño son muy importantes y se deben aplicar durante todo el proceso de obtención de la leche. El comportamiento diario de la persona que realiza esta actividad y su forma de actuar antes, durante y después del ordeño son aspectos claves para garantizar la inocuidad de la leche. Y que todo es rutina. Tú manejas una rutina buena y el ganado no se te mastitea, todo perfecto. La leche es un producto fundamental en la alimentación de los seres humanos. Por esta razón es importante mantenerse a la vanguardia con nuevas tecnologías que mejoren la calidad del producto, busquen el bienestar de los animales y hagan más eficiente la empresa ganadera. La raza va en ascenso en Colombia. Nuestros animales no tienen nada que envidiarle a los de los países desarrollados. Tenemos las mismas productividades. Las vacas se adaptan muy bien a los climas colombianos, tan difíciles. Creo que vamos muy bien en la raza, cada vez progresando, cada vez divulgando las bondades de la raza. Y una realidad es que la raza del Ayrshire rojo sueco es el animal más rentable porque tiene menos mastitis,
menos conteos somáticas de todas las razas de leche, menos días abiertos de todas las razas de leche. Esto no es un cuento mío, esto es una investigación en Estados Unidos.